Una brisa tibia subió desde el asfalto caliente, pegándose a las fachadas desconchadas de la colonia Valle del Bordo, en las afueras de Tijuana, cuando el último foco bueno de la calle se fundió con un chasquido y dejó al barrio en una penumbra densa, como humo de diésel. Fue la noche en que Mireya García Ortiz, estudiante de diseño gráfico y quien traía en la mochila un cuaderno con estampas de jacarandas, no regresó a casa después de su turno de medio tiempo en una imprenta de la zona Río. Su madre, Alba Ortiz, todavía recuerda el zumbido de los transformadores apagándose y el olor a tortillas recién infladas en la plancha de Doña Leti colándose por la ventana, como si la ciudad hubiese decidido cubrirlo todo con una manta y callarse. Desde entonces, la frase que se repite como una plegaria en su sala es simple y cortante, sin luces, sin testigos, sin rastro. Antes de continuar, una invitación breve y discreta: suscribirse al canal y comentar desde qué ciudad o barrio están mirando ayuda a que estas historias lleguen más lejos y a que más familias encuentren compañía en la búsqueda. Gracias por acompañar con respeto. Mireya tomó la ruta de siempre, la que combinaba el transporte colectivo sobre el Boulevard Agua Caliente y un tramo a pie por las calles con pozos de la colonia, donde a esa hora los perros ladran a sombras y los botes de basura se vuelcan con un ruido metálico y hueco. A falta de luminarias, las ventanas encendidas se vuelven faros y los pasos se aceleran sin pensarlo, como si el asfalto hiciera más ruido de lo normal. En su mochila llevaba una libreta de tapas flexibles con recortes de tipografías, un termo con té de canela y una carta impresa que pensaba entregar a la mañana siguiente pidiendo un ascenso a tiempo completo. Su novio, David, la había acompañado otras noches, pero ese viernes acordaron que ella se iría rápido, directo, y mandaría un mensaje al llegar. Nunca lo envió. Y con ese silencio arrancó una investigación que obligó a escuchar los sonidos mínimos de la ciudad y a leer sus sombras. El primer rumor llegó desde la tienda de abarrotes La Esquinita, donde la gente compra refrescos y cigarros al fiado. Un muchacho dijo que había visto pasar un Jetta blanco con una calcomanía de un equipo de fútbol y el escape roto, echando un tufo a gasolina cruda. Otro juró que cuando se fue la luz, alguien golpeó la persiana del taller mecánico y en la oscuridad se escuchó un portazo, de esos que resuenan con ecos chuecos. En los primeros días, la familia de Mireya pegó carteles hechos con la impresora en la que ella trabajaba, a color, con una foto donde sus ojos parecían atrapados por el sol de la tarde. Cada vez que el pegamento olía a vinagre barato, Alba sentía que el mundo podía adherirse de nuevo, y sin embargo, en la esquina donde se fundió el foco, el poste siguió oscuro, como un signo de interrogación enterrado en concreto. Los oficiales de la Agencia Estatal de Investigación tardaron lo que tarda una olla de frijoles en liberar vapor, entre llamadas, oficios y consultas. En la comandancia de la mesa, la pared tenía un calendario descolgado por una esquina y una planta de plástico con polvo, y el agente que tomó la declaración de Alba habló con voz plana, como quien recita un rosario aprendido con desgano. Preguntaron por los hábitos de Mireya, por su círculo de amigos, por su ruta, por deudas inexistentes. Un detalle llamó la atención. En la carpeta de la imprenta faltaba un recibo de papel bond que Mireya había ido a entregar a una oficina en la zona centro esa misma tarde. Nadie firmó la entrega. Nadie supo del documento. Un hilito flaco, sí, pero el primero en tensarse. El barrio reaccionó como reacciona esta ciudad, a empujones de solidaridad y a jalones de silencio. Las vecinas organizaron una búsqueda nocturna con lámparas de mano. Los hombres del taller, con manos engrasadas y camisetas huérfanas de mangas,
Ofrecieron revisar coches sospechosos que hubieran pasado posteriormente por cambios de placas. En los callejones olía a aceite quemado y a tortillas frías. Se oían radios viejos reproduciendo música norteña y el chirrido de los columpios en un parque sin niños. Una señora enseñó una libreta con matrículas anotadas a ojo. Otra insistió en que vio a Mireia pasar con prisa, la mochila pegada al pecho, cuando un perro cruzó y la hizo brincar el charco. Los detalles, como siempre, eran precisos y contradictorios a la vez. Aquella semana, un apagón largo recorrió varios sectores y la Comisión Federal de Electricidad mandó cuadrillas de cascos naranjas a revisar transformadores que olían a cobre caliente. La relación entre las sombras y la desaparición de Mireia se volvió inevitable en las conversaciones del barrio, como si la oscuridad misma, con su textura de paño mojado, hubiese abierto un boquete por donde una persona puede escurrirse del mundo. Un mecánico llamado Francisco, a quien todos decían Pancho, juró haber escuchado el motor del Jetta blanco acelerar justo cuando el último foco hizo tic, y que el sonido del escape rebotó en las láminas del techo como una botella rodando cuesta abajo. A Pancho le faltaban 2 falanges en la mano derecha y le temblaba el párpado cuando mentía, dijo Alba. Esa noche, el párpado de Pancho permaneció quieto. La primera pista concreta salió de una fuente inesperada, el camión recolector de basura municipal. El conductor, un hombre de barba rala y voces múltiples, aceptó revisar los contenedores de la calle donde se perdió la señal de Mireia, y encontraron un trozo de papel con el logotipo de la imprenta donde trabajaba, arrugado y húmedo, con olor a agua azucarada y a cartón mojado. No era el recibo faltante, pero sí un pedido a nombre de Oficina de Planeación Urbana de Tijuana. ¿Por qué un documento de trabajo de Mireia estaba en ese bote a metros de su ruta? La oficina, ubicada en un edificio con vidrio espejado, dijo que no reconocía ese pedido, que quizá era un diseño preliminar, que alguien lo habría tirado. Respuesta hueca que dejó un retintín en el paladar. Alba decidió no dejar que todo se volviera papeles y sellos. La casa olía a café recalentado, a cloro y a plástico de manteles. La sala tenía sus marcos con fotos familiares alineados con milimétrica terquedad. En cada reunión, repetía la frase que comenzaba a encarnar su fuerza. Si no hay luces, seremos luces. Si no hay testigos, veremos con los oídos. Organizó una red de quienes llegaban tarde del trabajo para caminar juntos los últimos tramos sin luminarias, pegados a las paredes, atentos a motores, llantas, pasos. David, el novio de Mireia, recorrió la ruta con una grabadora de audio, capturando el paisaje sonoro, el arrastre de chanclas, el silbido del viento entre los cables, el golpe seco de una pelota contra una cortina metálica, el rumor de un carro viejo esperando con el motor encendido. Cuando reprodujeron las grabaciones en la sala, en la madrugada, un zumbido particular levantó las cejas. Un escape cascabeleando a la altura de la esquina donde se apagó el foco. El mismo sonido que describió Pancho, y justo cuando la idea del Jetta blanco agarraba cuerpo, una llamada anónima interrumpió la madrugada con una voz de mujer que pidió no decir su nombre y que dijo 3 cosas. Que en la calle del taller vio a una muchacha corriendo, que un coche claro se detuvo en seco y que una mano asomó por la ventanilla con una pulsera roja en la muñeca. Alba recordó que Mireia llevaba una pulsera roja que le regaló su abuela, hecha de hilo y un pequeño ojito de vidrio contra el mal de ojo, cerrada con un nudo que ella misma reforzó con esmalte transparente. Lo que dolió fue el cuarto dato, que la voz añadió en susurro, la pulsera cayó al suelo. Después, silencio. Ese hilo, como tantos,
se rompería y después regresaría con fuerza. La ciudad guarda memoria en sus paredes y en sus olores, y también en sus rutinas. La imprenta donde trabajaba Mireia abría temprano, cuando todavía las calles tienen ese frescor de madrugada y los panaderos sueltan la primera tanda de bolillos. El gerente, un hombre de lentes gruesos y camisa con el cuello siempre algo percudido, aseguró que Mireia había salido a la hora de costumbre, con paso ligero, y que había entregado en la tarde varios sobres de prueba de impresión para oficinas públicas y una asociación vecinal. Mostró un registro escrito a mano, con letra pareja, donde el apellido de Mireia estaba subrayado en tinta negra. Quien revisó la libreta fue Mariela, una amiga de Mireia de la universidad. Mariela olía a tinta, a fijador de laca en el pelo, y llevaba una bolsa enorme que parecía guardar medio departamento. Ella notó que, a diferencia de otras tardes, Mireia había borrado un boceto de cartel para una campaña barrial sobre luminarias. Y no solo lo borró, arrancó la hoja. ¿Por qué? Se levantó entonces una hipótesis incómoda, pero inevitable. ¿Había incomodado Mireia a alguien que no quería ver carteles ni mapas de luminarias descompuestas? ¿La oficina de planeación, la delegación municipal, la asociación de colonos? ¿Quién? En México, pedir reparación de lámparas no es un acto de guerra, pero sí un recordatorio de que la oscuridad también se administra. En esa línea, David recordó que en las últimas semanas Mireia se había obsesionado con un registro casero de calles sin luz. Lo llevaba en el celular, en notas de voz que titulaba con ternura maniática: Callejón de la Casa Amarilla sin foco, poste frente a la tienda con zumbido, parque sin lámparas lado norte. Si la ruta de Mireia se superponía con sus mapas de penumbra, quizá alguien supo que ella estaba haciendo visibles zonas invisibles. Esa noche, la casa de Alba se llenó de gente pasando hojas, escuchando audios con atención religiosa y dibujando rutas con plumas sobre una mesa que olía a limón y a marcador. El ruido metálico de una charola de pan golpeando la vitrina del expendio de panadería sacó a David de su concentración. El panadero, con la cara dorada por el horno, se acercó para decir que en la madrugada posterior al apagón escuchó el arranque del Jetta no una, sino 2 veces, y que la segunda vez se oyeron golpes sordos en la cajuela, como cosas sueltas chocando. Añadió algo que a muchos les pareció un detalle mínimo, pero a Alba la heló. En el vidrio trasero, junto a una calcomanía deslavada del equipo Xoloitzcuintles de Tijuana, había otra pegatina cuadrada, ya casi transparente, con un patrón cuadriculado como de una empresa de alarmas. Ese patrón no era común. Un patrón que apareció de nuevo días después, impreso en un volante tirado junto a un poste sin luz, con un teléfono de contacto de un supuesto servicio de vigilancia vecinal. No hubo tiempo de ir detrás de ese teléfono, porque otro cabo suelto se tensó de pronto: la pulsera roja. En un registro de la banqueta, con relieve de cemento que decía el nombre de un contratista de hace décadas, una niña encontró un hilo rojo sucio, enredado con pelusa y con un minúsculo aro metálico abierto. Alba la reconoció. Se la entregó como si fuera una reliquia. Eso, que pudo romper a cualquiera, hizo que Alba se anclara con más rabia a la búsqueda. La pulsera, vuelta a aparecer en este capítulo, se convertiría en brújula. El inspector asignado con más constancia al caso se llamaba Martín Ruelas, un policía con azotea despejada y ojos cansados que había trabajado muchos años en delitos patrimoniales. Tenía un modo cansino de hablar, de quien ya midió el tamaño de la noche y sus barrancos. Escuchó todo: los audios del escape, la pegatina de la empresa de alarmas, la pulsera rota, y propuso una salida metódica:
reconstruir la noche con un recorrido a pie, a la misma hora, para medir sonidos, olores, sombras, incluso por dónde corre el viento. Hicieron el recorrido una semana después del apagón, cuando los técnicos prometieron reponer focos en varias esquinas. La noche olía a tierra leve y a plástico recalentado. Un perro callejero lo siguió un tramo y luego desapareció. En la esquina exacta, el poste seguía muerto. Martín pidió silencio, y entonces, sobre el rumor de la ciudad, se escuchó otra vez ese escape cascabeleando, como si una piedra vibrara dentro del tubo. Un Jetta pálido dobló la esquina, con vidrios polarizados y el vidrio trasero cuarteado como telaraña, pero no pasó junto al grupo. Se detuvo a media cuadra, sin apagar el motor. Alba apretó la pulsera rota dentro de la mano. Martín, sin aspavientos, anotó placas en su libreta y pidió a todos que siguieran caminando. Ese momento, que pudo haber detonado una confrontación, se pospuso. El Jetta arrancó en sentido contrario y se perdió hacia calles más iluminadas. Al día siguiente, las placas resultaron pertenecer a un auto dado de baja hacía años. El rastro se iba a ir otra vez al hoyo de los papeles. Sin embargo, un mecánico del taller vecino dijo que el ruido de ese escape correspondía a un modelo viejo al que le adaptaron un tubo mal soldado y que él había arreglado uno igual hace meses. Recordó las manos del cliente, uñas con pintura azul y una cicatriz en el dorso de la mano izquierda, como de mordida de perro. Un dato mínimo que poco a poco amarraría con otros. La investigación comenzó a dibujar un mapa distinto. No solo era la oscuridad, sino rutas casi rituales de coches, con escapes ruidosos, calcomanías falsas, placas muertas, pegatinas de falsa seguridad. Si la ciudad administra la sombra, alguien también administra el ruido. En ese contexto surgió un nombre en voz baja en el barrio, un hombre al que apodaban el Cubo, por su manía de cargar cajas de cartón sin pedir ayuda y acomodarlas con simetría obsesiva. Nadie conocía su nombre completo, nadie sabía dónde dormía, nadie quería señalar, salvo una persona, la dueña de la lonchería frente a la imprenta, que había visto a El Cubo merodear por la zona, revisando botes de basura despedidos y recogiendo papeles impresos como si buscaran algo más que cartón reciclable. La lonchería olía a salsa de chiltepín y a tortillas sobaqueras calientes. La señora, de voz ronca y manos con quemaduras antiguas, dijo que El Cubo había entrado un mediodía a preguntar por Mireya, con una sonrisa que no conectaba con los ojos, y que al salir dejó sobre la mesa una tarjeta vieja de una empresa de alarmas vecinales con el mismo patrón cuadriculado. La tarjeta estaba húmeda y olía a agua de llave. Alba la guardó en una bolsa plástica, con cuidado. Ese hilo encontraría nudos más adelante, pero no aún. Mientras tanto, el barrio, en su costumbre de sobrevivir, siguió andando. La basura se recogía cada 2 días. Los tamales salían por la madrugada. Los padres acompañaban a sus hijos a la secundaria a pie por calles sin luz para que no recortaran camino por el baldío. La ausencia de Mireya, sin embargo, crecía como esas grietas del asfalto que se colman de polvo y ruido y luego saltan a la vista cuando llueve. Alba, en cada reunión, repetía la frase que ahora todos murmuraban como para hacerse compañía, sin luces, sin testigos, sin rastro. Y cada vez la añadía, pero con memoria. Un empujón emocional llegó con la organización de una búsqueda más amplia, en coordinación con colectivos de familias que se conocen por el sonido de sus pasos en marchas y por la manera de alzar lonas sin que se les caiga el ánimo. En la explanada de Palacio Municipal, con un sol que sabe repartir calor como tortura, los nombres de los desaparecidos se repitieron en voz alta, y el de Mireya se enhebró en esa retahíla con naturalidad triste. El viento olía a sudor y a papel, y las banderas en los edificios retemblaban.
Alba no quería diluirse en el listado, quería un hilo concreto, y lo encontró otra vez en los papeles. Un diseñador amigo de Mariela revisó los archivos de la imprenta y encontró entre las capas de un cartel de luminarias un nombre escondido en baja opacidad. Un proveedor de material eléctrico que operaba en una bodega en Otay. El archivo tenía fecha de esa misma semana de la desaparición. ¿Por qué ese nombre estaba escondido en un cartel para una campaña barrial? ¿Fue Mireya quien lo puso como recordatorio? ¿O alguien más lo coló para señalar algo? Mariela juró que Mireya solía esconder pistas para ordenarse mentalmente, como dejar etiquetas invisibles en archivos para no olvidar hacer llamadas. Si ese era el caso, el nombre debía conducir a un lugar específico, a un punto, a una luz apagada que pedía ser encendida. Cuando Alba y Martín llegaron a la bodega, el olor a cobre y a polvo viejo los golpeó como un telón grueso. Había carretes de cable apilados, cajas de interruptores, lámparas nuevas envueltas en plástico que crujía. Un hombre de overol dijo que el dueño no estaba, que volvían luego, que si querían comprar focos había promoción. Martín enseñó su placa y la conversación cambió de tono. El encargado sudó de golpe, como si alguien le hubiera abierto la llave interna. Dijo que una muchacha, de ojos cansados y mochila oscura, había ido a preguntar por presupuestos de lámparas para una campaña comunitaria. La describió con precisión que puso la piel de gallina. Añadió que ella preguntó si ese proveedor también colocaba cámaras de vigilancia en postes. No, nosotros no, dijo el encargado, pero hay quien lo hace en la misma zona, y son baratos. Señaló hacia un local vecino, con la cortina a medias, donde una pegatina con el patrón cuadriculado casi transparente se descascaraba en la puerta. No había nadie dentro. Solo ese olor a químicos baratos y desinfectante que intentaba tapar algo más. Lo que sí había eran cajas vacías con rótulos de cámaras genéricas y rollos de cinta aislante con fibras de pelusa pegadas, como si alguien hubiera empacado deprisa. Martín tomó nota de un número de teléfono anotado a grafito en la pared, que coincidía con el del volante pegado al poste sin luz. El círculo se estrechaba y al mismo tiempo se abría, como si trazar el borde de un hoyo revelara otro más amplio debajo. Volver al barrio era volver a un olor concreto, el maíz tostado de las esquinas donde asan elotes, el esmalte de uñas barato en manos que pegan carteles, el gasolina aireado en talleres que no detienen nunca la música. Alba, esa tarde, contó el hallazgo frente a una mesa de plástico cubierta con un mantel de cuadros rojos. La teoría ya no parecía arriesgada. Alguien se movía cómodo en la penumbra y usaba falsos servicios de vigilancia como cobertura. Y si Mireya, con su obsesión por mapear sombras, tocó esa hebra, quizá fue vista como un estorbo. Eso no era una acusación a personas vivas, era una lectura prudente del contexto. Lo importante, repitió Alba, no era colgar culpas, era hallar a Mireya y a cualquiera que se hubiera ido como ella, ocultada por la noche, tragada por el hueco entre 4 calles sin focos. La noche siguiente, David regresó al punto donde el escape cascabelea. Se sentó en la banqueta y dejó que la ciudad se metiera por los oídos. De pronto, las llantas de un coche pasaron por encima de un vidrio y lo hicieron crujir. Luego un portazo, luego voces bajas. Alguien dijo una frase que se quedó colgada del aire como ropa húmeda. No lo dejes aquí. ¿Qué era esto? ¿Qué no debían dejar aquí? Los ruidos se deshilacharon, y justo en ese silencio, un sonido distinto, el chasquido de un candado. David caminó hacia la reja del baldío, que tiempo atrás fue un patio de materiales, y en la esquina, detrás de una pila de llantas gastadas y una lámina oxidada,
encontró una caja de plástico azul. Adentro, un manojo de papeles con recortes de mapas. Los mapas de Mireia. Eran copias, no los originales, pero bastaban para demostrar que ella había estado por ahí, quizá perseguida, quizá dejando un rastro que creyó invisible. El clima cambió entonces en la investigación. La palabra desaparición pesa como cemento en el estómago, pero con los mapas en la mano, con el patrón cuadriculado de las pegatinas, con el escape ruidoso y el Jetta falso, con la pulsera roja rota, la historia empezó a dibujar una trayectoria. Martín solicitó revisar cámaras de negocios cercanos, esas que no dependen del alumbrado público. Recolectaron 2 videos borrosos. Un coche pálido deteniéndose un momento y siguiendo. Una silueta de mochila. Unas manos apoyadas en un poste. Alba no quiso ver esos videos en público. Los miró en su sala con un olor a cebolla sofreída que se quedó pegado a las cortinas. En uno de ellos, en el fotograma justo antes de un corte, se distinguía algo en el vidrio trasero. La calcomanía deslavada del equipo Xoloitzcuintles, y junto a ella la pegatina cuadriculada casi transparente. Alba salió a respirar a la banqueta. El aire olía a tierra levantada por coches, a ropa húmeda y a un perfume barato con notas dulces que alguien dejó al pasar. Miró el poste sin foco. Miró su mano con la pulsera rota y supo que el final de ese hilo se acercaba, aunque fuera para exigir paciencia. Fue entonces cuando el teléfono sonó de nuevo. La misma voz de mujer, nerviosa, más rápida, dijo solo esto. Lo escuché otra vez, el escape, en la bodega de Otay. La reja se abre con una cadena con candado cuadrado y una luz enciende adentro aunque afuera no haya. Luego colgó. No hacía falta otra señal. Las horas siguientes se vivieron como un solo bloque de respiración contenida. Martín movió a un pequeño equipo para revisar los alrededores de la bodega con discreción y sin ruido. En la calle olía a tortillas recalcalentadas en microondas y a cloro derramado. En el interior, de nuevo ese desinfectante que intenta tapar un olor más viejo y más porfiado. Humedad con metal. No iban a entrar, no ese día. Necesitaban hacerlo bien. Pero en la rendija de la puerta una sombra se movió como la brasa de un cigarro. Y en ese movimiento un destello. Un hilo rojo brilló en el piso como si la linterna lo hubiese encontrado a propósito. Alba, desde el coche, apretó la pulsera rota. El destello no alcanzó para abrir nada, solo para sostener un aliento. Y con ese aliento cerró el día. Esa noche, en la sala de Alba, los sonidos volvieron a sonar. El escape, la frase «no lo dejes aquí», el chasquido del candado. Todo como piezas de una caja musical descompuesta, pero el siguiente día traería una combinación que nadie esperaba. Un testimonio que venía desde una ruta que no era la de Mireia, sino la de quien reparte volantes con pegatinas cuadriculadas en colonias sin luz. El repartidor, joven de tez morena clara, gorra rota, tenis embarrados de polvo, se presentó en la lonchería con ojos bajos. Dijo que le pagaban por dejar volantes, que no sabía nombres, que a veces recogía cajas de cartón con restos de adhesivos. Lo hacía un señor al que llamaban el Cubo, que le pedía tramos específicos, cuadras completas donde no había luminarias. Nunca parques iluminados, nunca avenidas con reflectores, siempre la sombra. El repartidor dijo que dejó una caja una noche en el baldío, la misma donde David encontró los mapas, y que la instrucción fue no dejar nada a la vista si se acercaba gente. Lo decía sin grandilocuencia, como quien explica cómo se pela una naranja. Alba le agradeció y le pidió que se cuidara. No hubo amenaza, ni acusación, solo el fluir de una línea más. El inspector Martín entendió por fin que el caso Mireia pedía 2 manos, la que busca personas y la que desenreda redes.
Por eso elevó la carpeta y pidió a la autoridad municipal, con prudencia, revisar contratos de luminarias, rutas de mantenimiento, quejas vecinales por focos fundidos, y cruzar eso con reportes de actividad de proveedores de cámaras vecinales sin registro. Esa madeja suele ser resbaladiza, pero algo siempre queda pegado en los dedos, números de teléfono repetidos, direcciones que no existen y se repiten, recibos con sellos que no son sellos, solo impresiones de tinta. Al mismo tiempo, la casa de Alba se convirtió en un archivo vivo. La mesa de plástico, ahora cubierta por un hule transparente, tenía hojas ordenadas por colores, audios con nombres, mapas de anotar rutas, un frasco con la pulsera roja y una nota que decía «Volver a insistir en la bodega». Los vecinos seguían pasando, dejando pan, café, caldo. La repetición emocional también se volvió ritual. Cada tantos minutos alguien decía «sin luces», «sin testigos», «sin rastro», y entonces otro respondía «pero con memoria y con pasos». Esa cadencia sostenía lo que de otro modo se desfondaría. Así pasaron varios días, con el sol cayendo sobre techos de lámina, con los coletazos de mar que trae el viento del Pacífico hasta el último rincón, con la frontera como telón de fondo, y el aleteo metálico de la malla ciclónica. Entonces llegó la operación decisiva. No se cuentan aquí tácticas ni se señalan personas. Solo la escena en bruto. Amaneció con olor a café y a lluvia vieja. Las patrullas se acercaron sin sirenas. La bodega, con su cortina a medias, mostraba esa actitud de las cosas que fingen estar vacías. El candado cuadrado, gris, colgaba de la cadena. Cuando se abrió, el sonido hizo eco como una moneda cayendo en una alcancía metálica. Adentro, cajas de cartón, rollos de cable, lámparas envueltas, restos de pegatinas cuadriculadas y al fondo una pequeña oficina de tablaroca con una silla de respaldo roto. Y allí, una mochila oscura con un bolsillo abierto. Adentro, la libreta de tapas flexibles con recortes de tipografías de Mireia. El olor a tinta reseca y a papel húmedo saltó al aire con la fuerza de lo que ya se sabe. Pero duele. En el mismo cuarto, una bolsa con pulseras rojas baratas, de esas que se venden en mercados y tianguis, y entre ellas un aro metálico igual al de la pulsera rota. No había persona, no había cuerpo, no había desenlace fácil. Había una pieza de vida de Mireia, limpia como una moneda recién acuñada, puesta en una mesa sucia. La narrativa que siguió no se detalla con nombres ni apellidos. Se habla de rutas, de objetos, de patrones. El patrón cuadriculado resultó ser parte de una serie de servicios engañosos que ocupaban postes sin luz para instalar cámaras y vender una falsa sensación de vigilancia, con equipos de baja calidad que, más que observar para proteger, servían para observar rutas. Y el escape del Jetta, con placas muertas, era parte de los coches usados para moverse en sombras sin llamar atención en avenidas iluminadas. La noche, así administrada, no devoraba personas por accidente, sino por rutina. Los mapas de Mireia, en su obsesión por dibujar la penumbra, cruzaron esa rutina y la hicieron visible. Y la visibilidad tiene un precio en lugares donde las sombras son negocio. Alba, al salir de la bodega con la libreta en el pecho, respiró el aire tibio de la mañana como quien prueba un caldo para ver si ya agarró el sabor correcto. A lo lejos, el ruido de una avioneta cruzó el cielo. Un niño pasó en bici con la rueda trasera floja. La ciudad seguía. Y sin embargo, algo ya no podía seguir igual. En los días posteriores se colocaron luminarias en varias esquinas del barrio, con tal de calmar ánimos. La luz no es una disculpa, pero es una mínima restitución. Los vecinos, al encenderse los focos, aplaudieron con esa alegría nerviosa que da vergüenza y alivio a la vez. En una esquina,
Alguien había pegado con cinta transparente la copia de un mapa de Mireia que marcaba exactamente ese poste como urgente. Nadie firmó. No hacía falta. El caso de Mireia no cerró con fuegos artificiales ni con nombres propios, gritados al viento. Cerró, si cabe el verbo, con una comunidad que aceptó que su modo de caminar las noches cambió para siempre. Alba decidió convertir los mapas de Mireia en acción. Organizó brigadas vecinales para registrar focos fundidos, reportar por escrito y en persona, acompañar a quien llega tarde y, sobre todo, exigir que los servicios no se apaguen por capricho o negocio. Los sonidos del barrio aprendieron una nueva música, la de voces en grupo por las noches, la de pasos que regresan en compañía, la de luces que parpadean y luego se estabilizan. Un acto simbólico cerró la espiral. En la esquina del poste donde cayó la pulsera, Alba y Mariela clavaron, con permiso vecinal, una pequeña placa de metal con una frase sencilla: que ninguna sombra nos quite a los nuestros. La placa, al sol, se calienta y desprende un olor leve a hierro. La gente, al pasar, la toca. No para pedir milagros, sino para recordar. Y recordar en esta ciudad es un acto concreto y político. La memoria enciende focos, quedan preguntas, siempre quedan. ¿Dónde está Mireia? ¿Qué tramo del mapa falta recorrer? ¿Qué sonido, aún no escuchado, completará la música de esa noche? La respuesta no miente. No hay finales perfectos, hay resoluciones humanas. La historia, que prometió una resolución poderosa, la encuentra aquí, la comunidad que rompe el silencio, la luz que deja de ser administrada por la impunidad, el mapa que se hace guía permanente y la pulsera roja, ahora duplicada en muchas muñecas, como un pacto. Alba no sabe si la palabra volver será un hecho o un deseo, pero todos los días se levanta con una frase que dejó pegada en la puerta, escrita con marcador negro que huele a solvente, sin luces, sin testigos, sin rastro, con pasos, con nombres, con luz. Y en esa puerta cada quien que lee añade con voz baja su propia frase, y así la noche que se entendió como enemiga se vuelve terreno aprendido. No es consuelo, es camino.